Muy bien, entonces vamos a empezar con esta tercera ponencia a cargo de la maestra Yasmín Perla Garduño García, quien va a hablar de Derecho Civil y Familiar en México, miembro del colegio y además profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Adelante, mi querida Yas. Muchas gracias. Excelente día a todos. Me congratula mucho estar esta mañana con ustedes. Estoy muy contenta de estar intercambiando ideas. Ya lo decía hace unos minutos el licenciado Izquierdo, que México y España tienen más similitudes de las que a veces revisamos. Y esto es por historia, por supuesto. Si recordamos los antecedentes estrictamente del derecho civil, sabremos que justo compartimos esta tradición romana, ¿no?, tan importante, por supuesto la influencia del Código de Napoleón, la influencia también de los países nórdicos, etcétera, ¿no? Del derecho canónico, que indudablemente también caracteriza a nuestro propio código. Y en relación a esto, ahora que escuchaba justo al licenciado, recuerdo varios foros que hemos tenido en la Facultad de Derecho. Como bien dijo el doctor Rabindaña, pues soy maestra de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, y también hacemos investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y en relación a esto, en la Universidad Complutense, que es de donde viene el licenciado, hemos intercambiado un montón de problemáticas que acontecen tanto en México como en España. Por ejemplo, las problemáticas de qué tanto nosotros tenemos epistemia en los niveles de prueba, ¿no? ¿Qué tanto son plausibles en cuanto a su verdad? ¿Qué tanto bagaje tenemos para distinguir una prueba científica de una prueba técnica y que esto nos arroje verdad? Todos estos intercambios también los hemos hecho. Y cuando el Colegio Nacional de Profesionistas en Posgrado en Derecho, que agradezco muchísimo la invitación, me compartió y me invitó a darles esta ponencia, para mí fue muy difícil hacer una división entre el derecho civil y familiar o integrarlo, porque es enorme. Entonces, lo que hice fue seleccionar algunos temas y compartirlos con ustedes, porque tenemos la idea de que el derecho civil es derecho de familia, o que el derecho de familia más bien está dentro del derecho civil. Y esta parte es muy importante que la comencemos a distinguir, porque el derecho civil ha evolucionado y parte de la evolución del derecho es que separamos ya al derecho de familia. Y cuando hablamos del derecho de familia, bueno, aquí tenemos unas estadísticas, ahorita les digo qué tan importante es, pero cuando hablamos del derecho de familia ya lo vemos como una rama autónoma. Más adelante les pondré como la parte de la autonomía y comenzaremos por distinguir esto y ver qué tan importante es la materia civil y familiar en nuestro país y en España. Les puse unas estadísticas del INEGI que son del año pasado, son las últimas arrojadas, y si se dan cuenta, esta parte donde dice cuál es el porcentaje de asuntos por área que se ven en los tribunales de México, encontramos que el porcentaje mayor está en el área familiar y civil. Entonces, esto quiere decir muchísimas cosas, ¿no? O sea, las características de la población. Uno, que estamos conflictuando a familia. Dos, que la gran mayoría de todo el escenario contencioso se centra en civil y familiar. Por eso la invitación, y cuando me ponían civil y familiar dije, wow, es muy grande, es un reto enorme. Y decidí que íbamos a platicar de la autonomía familiar y vamos a ver algunas de las problemáticas actuales que compartimos con España y que necesariamente nos implican una evolución del derecho. Y también la ruptura de modelos mentales en interpretación. Escuchaba justo ese rato también al licenciado Izquierdo mencionar de interpretaciones, a diferencia también de la aplicación estricta de la ley que le hemos superado ya hace un rato, ¿no? Y en relación a esto, les quise compartir estas estadísticas porque creo que nos ponen en evidencia la importancia del derecho civil y su distinción del derecho de familia, que no pertenece ya, hoy en día, al derecho civil. Y recuerdo también, platicando de esto, algunas charlas que se tuvieron
en la facultad con nuestra premio Nobel, bueno, no es nuestra, pero sí es latina, es Rigoberta Menchú, y platicaba qué importante sería ver estas estadísticas y apostarle un poco más a la parte de conciliación y a los nuevos modelos de solución de controversias. Y me parece que también podría ser un tema que llevaría otra conferencia, pero que puntualizarlo y marcarlo nos podría dar una de las soluciones para que estos porcentajes disminuyeran, apostarle mucho más a conciliación. Ahora bien, hay relativamente nuevas áreas, por ejemplo, justicia para adolescentes, que esta nueva, pertenece a derechos de infancia, que han sido mis líneas de investigación hace mucho tiempo, pero además dentro de infancia tenemos esta subdivisión por edades etarias a adolescencia. Y entonces todavía tenemos justicia para adolescentes. De hecho, las últimas observaciones, la penúltima, que es la 24, tiene que ver con justicia para adolescentes. La última tiene que ver con cuestiones digitales. Es decir, es como la parte más nueva del derecho, pero con aplicación completamente vigente para casos en concreto. Ahora bien, en relación a España, las tasas y los porcentajes que tienen que ver con cuestiones de familia son muy parecidas y también están creciendo. Y hay algo muy curioso que justo anoche estaba revisando, que es que sus mediciones no nada más tienen que ver con la población nacional. Siendo España un país que pertenece a la Unión Europea y evidentemente al tener esta concentración y al ceder un poco de su soberanía, ayer platicábamos de esta parte de las características de pertenecer a la Unión Europea, es que también dentro de sus porcentajes ellos contemplan a extranjeros. O sea, sus estadísticas son con nacionales y con gente extranjera, por lo mismo de las características de la Unión Europea. Ahora, bien, si ven las cifras, también lo que está a la alza son cuestiones que tienen que ver con violencia, con género, con infancia, y son las controversias que últimamente han crecido. Esta parte de separar el derecho civil del derecho de familia me parece que es fundamental porque se termina creyendo o teniendo esta idea anterior que pues derecho de familia está dentro del derecho civil. Y cuando hablamos de esta autonomía la podemos fundamentar en estos aspectos que es un aspecto legislativo, jurisdiccional, pedagógico, bibliográfico, institucional, procesal e incluso en la Facultad de Derecho de la UNAM tenemos también una autonomía en cuanto a programas y una autonomía en cuanto a enseñanza del derecho. Se diseña de manera diferente. Por ejemplo, el tipo de procedimiento, las vías, los principios y las características de esos procedimientos de familia no son los que llevamos en materia civil. Por platicarles de algo, mientras tenemos litis cerrada en un procedimiento civil, en la vía que quieran, un ordinario, un oral civil, en la vía controversia del orden de familia tenemos litis abierta. Son una de las muchas diferencias que existe entre el derecho civil y el derecho de familia. Ahora, por eso les pongo aquí que nos obliga a replantear la idea de la ubicación del derecho de familia, porque también nosotros, o varios de nosotros, crecimos y fuimos educados en esta división general que era el derecho público y el derecho privado. Entonces, ¿dónde colocamos al derecho de familia? Las nuevas teorías nos dicen que no está ni en uno ni en el otro, sino que pertenece a un derecho social. Y creo que las nuevas figuras que tenemos, por ejemplo, el divorcio encausado, cuando lo relacionamos con un principio que es libre desarrollo de la personalidad, nos deja esto muy claro. ¿Hasta dónde el Estado, que es obviamente público, puede imponerme a mi persona autónoma, con libre albedrío, tener que justificar una causal para seguir o no con alguien? ¿Hasta dónde puede inferir el Estado? ¿Hasta dónde puede ser garante de la familia? Esa línea me parece que es trascendente para entender la evolución del derecho de familia. Si nosotros comenzamos a comprender eso, veremos que hay decisiones personalísimas que solamente pueden constituir una decisión de la persona, dejando de lado el Estado.
En cambio, habrá algunas figuras, como son derechos de infancia, donde necesariamente el Estado tiene no tan solo la obligación primordial de intervenir. Entonces, esta mezcla me parece que es muy ambiciosa y hay algunas teorías que lo sitúan dentro de un área que denominamos ahora derecho social. Entonces, los planteamientos que también creo que tienen que ver con los retos o estas integraciones a un sistema de nuevos elementos, tienen muchísimas variables. De estas voy a escoger algunas, que son las que vamos a desarrollar, pero sin dejar de lado la importancia de las demás que no vamos a ver hoy por cuestiones de tiempo, pero que existen. Por ejemplo, tanto el derecho civil como el derecho de familia, pues tienen que responder a unos cambios completamente de evolución de las sociedades, llámese México o España, que tienen o que están relacionados con tecnología, con cuestiones económicas, con cuestiones culturales, con ciencia, ¿no? Y cuando digo ciencia, se me ocurre el ejemplo de las cuestiones de fertilidad artificiales, ¿no? Subrogación de embarazo, y varias cuestiones que creo que sabemos que están rebasando y dónde las vamos a colocar. ¿Qué vamos a hacer con esas figuras que sí existen y que son producto de ciencia? Pero que por supuesto les tenemos que dar un tratamiento. Es interesantísimo revisar estas figuras porque vemos lo evolucionado que debe de estar el derecho al contemplarlas. Por ejemplo, en la subrogación de embarazo, los últimos criterios internacionales obligan a los padres, sea la madre contratante o sea la madre que presta el vientre, por las vertientes que son muchísimas, obligan a informar al futuro niño o bebé cuál fue el método por el que fue concebido. Por una cuestión de identidad y de filiación sostenido en un principio, interés superior. Entonces, integrar estos elementos me parece que es todo un reto en el derecho de familia. Creo que por eso me tiene tan enamorada el derecho de familia, porque es un reto constante, es muy evolucionado. ¿Cómo integramos a un sistema que nosotros concebimos, me parece ahora ingenuamente, como que la norma es la norma y donde fuimos educados bajo unos esquemas y bajo unos programas de las facultades que decían que en la norma íbamos a encontrar las soluciones? ¿Cómo integramos ahora nuevas variantes? Le diríamos en el instituto, son fenómenos emergentes, ¿no? Y entonces nos dan toda una revolución en el sistema. ¿Cómo integramos los derechos humanos? ¿Cómo integramos dentro de estas variantes de derechos humanos perspectiva de género, perspectiva de infancia? ¿Cómo integramos principios? Que obviamente los principios son aplicables a cada caso en concreto. O de acuerdo a Hart, ¿no? Diríamos a casos difíciles. Porque para los fáciles tal vez la norma nos basta. Pero ¿qué pasa cuando nos reta más? Cuando tenemos que particularizar. El derecho de familia, muchas ocasiones, nos obliga a particularizar. ¿Qué pasa con la convencionalidad? Control difuso de la constitucionalidad, control concentrado de la constitucionalidad, control de convencionalidad. ¿Cómo integramos todo esto a nuestro sistema? ¿Cómo integramos las reformas preciosas en México de 2011? ¿Cómo integramos la aplicación de protocolos, de sentencias, las sentencias, las jurisprudencias? ¿Cómo las integramos? Entonces, todas estas variantes me parece que son un reto y, por si fuera poco, también tenemos oralidad. Y aquí quiero hacer una pausa para hacer unas reflexiones que hemos desarrollado en el instituto mucho tiempo con el doctor Cáceres Nieto, quien es mi padre jurídico, y hemos desarrollado muchísimas variantes y muchísimas teorías en relación a qué tan peligrosa es la oralidad. Porque cuando hablamos de oralidad, por supuesto, tiene que ver con una actividad hermenéutica del operador jurídico. ¿Y dónde está lo que creíamos en la escuela? Que en el texto y con solo leerlo y aplicarlo íbamos a tener solución a casos en concreto. Eso no es cierto. El operador jurídico, llámese juez, llámese abogado, tiene una actividad
hermenéutica sumamente importante que dependerá de sus modelos mentales, que dependerá de un montón de cosas. Tan es así que nos financiaron por parte de CONACYT, bueno, al doctor, unas pruebas donde se les ponían a operadores jurídicos reales, juzgadores, electroencefalogramas, y activábamos tomas de decisiones. Pues el cerebro se activa en diferentes áreas y resulta que llegamos a conclusiones tan interesantes y a respuestas tan interesantes. Por decirles alguna, un juez que dijo, yo hubiera resuelto de la manera A, pero como hace un mes fui papá, hoy resolvería de la manera B. ¿De verdad la norma se aplica tajantemente? ¿O depende del operador jurídico y de su modelo mental? Digo, dejo ahí la interrogante, porque me parece que es muy ingenuo seguir creyendo que no tenemos esos retos, mucho más en la oralidad, donde hay habilidad hermenéutica, por supuesto una actividad completa, donde hay procesos discursivos. Obviamente, cuando digo esta dimensión hipertextual, es que nosotros le damos significado a esos textos. Y si tal cual el lenguaje tiene problemas, al ser el derecho lenguaje, tienen los mismos problemas del lenguaje. Y hablo de ambigüedades, vaguedades, polisemias. ¿Qué es esto de más allá de toda duda razonable? ¿Qué es una duda razonable? Digo, dejo la pregunta. Que se comporte como un buen padre de familia. Te deja un rango enorme de interpretación. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué pasa también en las audiencias orales con el lenguaje no verbal? Y hablo de cognición, de movilidad, de emociones, de entonaciones. ¿Qué tanto puedes captar a un público? ¿Qué tanto puedes captar al juez en una audiencia oral? ¿Qué tanto no importan las emociones? Justo platicábamos con algunos decanos de la Universidad Complutense hace un par de años sobre la inmediación en los juicios orales. De verdad no importa que yo lleve un testigo que tenga, en México le diríamos un tic, que cierre el ojo, que se toque la ropa. ¿No pensaríamos que está mintiendo? ¿O no juzgamos por cómo vemos a alguien vestido? ¿Qué tanto la inmediación puede jugar a favor o en contra en juicios orales? Cognición corporizada. Hemos estudiado mucho esto en constructivismo jurídico, en constructivismo pedagógico, y hemos comprobado que, por supuesto, hablamos con todo nuestro ser. Y entonces la cognición corporizada responde a procesos fisiológicos, responde a un contexto, y de acuerdo a ese contexto nos comportamos. ¿Por qué están en silencio? Y les agradezco mucho porque están poniendo atención. Por el contexto, es cognición corporizada. Toda, ahorita que los veo, digo, no, lo pueden ver desde acá, pero sus posiciones son cognición corporizada, están poniendo atención, algunos no, ¿no? Y se nota, hablamos con todo el cuerpo. Eso es súper importante en las cuestiones de oralidad y es importante también cambiar los modelos mentales, donde ingenuamente creemos que la norma es la norma y va a ser tajantemente aplicada y tenemos la solución. Hemos notado muchos otros problemas también epistémicos, por ejemplo, que no se crea un perfil del futuro operador jurídico listo para resolver casos en concreto. Y entonces estamos tratando de incluir en la UNAM pedagogía constructivista para poner teoría del caso y para que ellos vayan resolviendo poco a poco, enfrentándolos a la realidad con casos en concreto, y que el día de mañana nos enfrenten a estos retos de decir, lo que dice en el libro no es lo que me encuentro allá afuera. Estar frente a una audiencia, frente a un público real, no es lo mismo que hacer un examen en clase, o que hacer un examen oral incluso con mi maestro. Son retos mayúsculos. Ahora, escogí un tema porque sé que el tiempo me apremia y mi amigo me va a sacar las tarjetas. Escogí uno de los muchos retos, y bueno, lo escogí porque es mi favorito, que son derechos de infancia. Tomemos los nuevos contextos y tomemos los nuevos conceptos que implica derechos de infancia, que me parece que son transversales. Es decir, hay retos que no tan solo son retos para México,
sino para el mundo en cuanto a infancia. Y solamente por poner un ejemplo, porque de verdad dudé mucho si quería tomar género, dudé mucho si quería tomar diversidad, y bueno, puedo aquí darles toda una lista de temas, pero tomé infancia porque tengo unas estadísticas que les van a revelar algo que pues creo que pasa aquí, en España, en otros continentes, y es que tenemos un mundo adulto centralizado y tenemos una legislación que parece que es muy generosa, parece que tiene mucho tiempo, pero que en realidad se está comenzando a comprender. Tenemos 33 años casi de la Convención sobre Derechos de Infancia, convención que por supuesto también está suscrita por España, que está suscrita por nuestro país, es del 89, nosotros la suscribimos en el 90, y al final del día no terminamos por comprender de qué va y cuál es su aplicación real. Tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia a partir del año pasado. Ha estado renovándose, lo tenemos desde 2013 a consecuencia de las reformas de 2011 y se ha estado renovando y el último es de 2021, que por primera vez yo llevaba años diciendo en las conferencias perspectiva de infancia y me decían que era una exageración y por fin lo vi plasmado y fui muy, muy, muy feliz. También decía que hace mucho dejamos de decirle menores a los niños, porque hay criterios internacionales de no discriminación, hay criterios internacionales de acciones afirmativas que no terminamos por comprender y que ahora creo que las estamos retomando y creo que sí que sea un reto para los operadores jurídicos comenzar a dejar esas usanzas de decir menor. Porque ya hay una tesis, incluso de este año, que dice que hay un hecho discriminativo en la palabra menor. Si hay un menor, hay un mayor. Por tanto, dejamos de lado la palabra menor y lo reemplazamos por niño, niña, infante. Strike one. Ok. Y este concepto de infancia me gusta muchísimo. Siempre decimos, es que es una personita, un menor, ¿no? Que no puedo con esa palabra ya. Pero, fíjense, UNICEF, que bueno, sabemos la importancia, nos dice, ser niña o niño no es ser menos adulto. La niñez no es una preparación para la vida adulta. La niñez y la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. Qué importante eso, ¿no? No son personitas. La niñez es concebida como una época de desarrollo efectivo y progresivo de autonomía personal, social y jurídica. Y esta parte última de jurídica es súper importante porque creo que la podemos resumir en una frase que es: los niños, la infancia, dejó de ser objeto de derecho para convertirse en sujetos de derecho. Y nos viene a revolucionar todos los modelos mentales de capacidad con que fuimos enseñados, ¿no? Entonces, la capacidad de ejercicio no es a los 18, ¿o sí, abogados? Doy clases para escuelas judiciales, para Zacatecas, para Nuevo León, y cuando les digo a los jueces y magistrados, ¿quién de ustedes me admitiría una demanda firmada por propio derecho de un niño que sabe leer y escribir? 10, 12 años. Lo dudan. Si acaso 1 o 2 de 60 que a veces tengo. Terminando el curso, que dura 3 semanas intensivas, todos me lo admitirían. Porque ya tienen en su modelo mental el 12 de la Convención, ya tienen la observación general 12, ya tienen la observación general 14, ya tienen justicia para adolescentes, ya tienen modelos mentales diferentes. ¿Qué necesitamos? Justo, evolucionar. Evolucionar, definitivamente. Ahora, datos nada más. Los datos son divertidos. De las últimas reformas de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo último, se los dejo de tarea para los que tienen hijos, yo no tengo hijos, es un reto muy grande. Los nuevos modelos inhiben absolutamente el castigo corporal, absolutamente, dejando atrás viejas y terribles usanzas de más vale una nalgada a tiempo y todas las que se les puedan llegar a la mente. Nuevos modelos mentales que tienen que ser plasmados en legislación. Bueno, más que en legislación, en prácticas jurídicas reales, a casos en concreto.
Estos son algunas cuestiones de encuestas que se hicieron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y esto fue en el año 2020, no se ha hecho una reciente, pero se está trabajando en eso, mucho más ahora que la doctora Cotro ya está en la dirección. Vamos a ver qué nos permite hacer. Esto es muy impresionante. De los niños encuestados, que fue pues, una población bastante generosa, el 63%, fíjense qué alto, dijeron que habían sido sujetos de agresión psicológica y o castigo corporal. Estábamos hablando de un mes previo a la encuesta. Esto es una fotografía de una realidad donde los niños no son vistos, no son escuchados y no se comprenden al día de hoy todavía los derechos de infancia. ¿Creen que esto sea una problemática solo en México? ¿Creen que los niños de España son diferentes a los de México? ¿Verdad que no? Entonces son problemas transversales que tenemos que trabajar en ambos continentes, que tenemos que trabajar en todos los estados. La Convención sobre Derechos de Infancia, la Convención sobre Derechos de Infancia es el tratado, bueno, la convención más suscrita por estados. ¿De verdad se ejecuta? Creo que hay mucho por hacer, lo que ya no tengo es tiempo. Agradezco muchísimo el espacio, mucho el espacio. Son temas que me desbordan, son temas que espero que a ustedes les hayan dejado algo y que me ayuden a trabajar en eso, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, amiga, muy buena exposición. Voy a dar lectura. Dice: el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, AC, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, otorga el presente reconocimiento a la maestra Yasmín Perla Garduño García por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado México-Unión Europea, Madrid, España, a 9 de diciembre de 2022. Gracias, señora.